Familia, hoy quiero hablarles de algo que no muchos predicadores tienen el coraje de decir. Algo que probablemente no va a levantar muchos amén al principio, pero que te va a sacudir el alma porque viene directo del corazón de Dios. Y lo que voy a decirte hoy es esto: lo que Dios está quitando de tu vida también es una bendición. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? No solo lo que te da, sino también lo que te quita. Yo sé que eso suena raro, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a pensar que las bendiciones solo llegan cuando Dios nos da cosas. Un trabajo nuevo, una casa, dinero en la cuenta, salud, una pareja, hijos que se portan bien. Pero déjame decirte algo que aprendí después de décadas de caminar con el Señor. A veces la bendición más grande no es lo que Dios pone en tus manos, sino lo que Dios quita de ellas. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a meternos en un territorio incómodo, pero necesario. Porque si solo predicamos de las bendiciones que se ven, estamos vendiendo un evangelio a medias. Un evangelio de Instagram, un evangelio de selfies con filtros, donde todo es perfecto, donde nunca pasa nada malo, donde Dios es solo un genio de la lámpara que concede deseos, pero la vida real no es así y Dios tampoco. Así que quédate conmigo porque hoy vamos a explorar algo profundo. ¿Cómo es que Dios, en su infinita sabiduría y amor, a veces tiene que quitarte cosas para llevarte a donde realmente necesitas estar? Y cuando entiendas eso, cuando de verdad lo entiendas, tu forma de ver las pérdidas, las crisis y los valles va a cambiar para siempre. Empecemos por aquí. Todos hemos pasado por momentos donde sentimos que Dios nos quitó algo. A lo mejor fue una relación que creíste que era para toda la vida. A lo mejor fue un trabajo que pensabas que era tu destino. A lo mejor fueron amistades que creías que te acompañarían hasta el final. O quizás fue salud, recursos económicos, sueños que se desvanecieron como humo. Y en ese momento, cuando estás en medio del dolor, cuando todavía sangra la herida, es imposible ver la bendición, es imposible, porque lo único que ves es la ausencia, el vacío, la pérdida. Y te preguntás, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué me quitó esto si yo lo necesitaba? ¿Por qué permitió que esto se fuera si yo lo amaba? Pero déjame decirte algo, Dios nunca te quita algo para dejarte vacío. Dios te quita cosas para hacer espacio, para que lo que viene pueda entrar. Porque hay bendiciones que no caben en tu vida mientras todavía estés aferrado a lo que ya cumplió su ciclo. Piénsalo así. Imagínate que tienes las manos llenas de piedras y Dios quiere darte diamantes, pero no puedes recibir los diamantes porque tus manos están ocupadas sosteniendo las piedras. Entonces Dios en su amor te quita las piedras y en ese momento duele, lloras, te enojas, le gritas a Dios: ¿por qué me quitaste mis piedras? Yo las necesitaba, pero Dios no responde, solo espera. Porque Él sabe que cuando tus manos estén vacías, cuando finalmente sueltes el dolor, vas a estar listo para recibir lo que realmente tiene para ti. Y ahí es donde está la bendición. No en lo que se fue, sino en lo que está por venir. En Juan 15:2, Jesús dice algo que muchos cristianos no quieren oír. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Captaste eso? Jesús dice que si estás dando fruto, Dios te va a podar. No porque estés haciendo algo mal, sino precisamente porque estás haciendo algo bien. Porque Dios quiere que des más fruto. La poda es uno de los procesos más dolorosos en la vida espiritual. Porque Dios no poda lo que está muerto, Dios poda lo que está vivo, lo que tiene potencial, lo que puede crecer más. Yo he visto esto en mi propia vida. Hubo momentos donde Dios me quitó ministerios que yo amaba, relaciones que creía que eran eternas, oportunidades que parecían perfectas, y en ese momento yo no entendía. Me enojé, le reclamé a Dios: ¿por qué me quitas esto si yo estoy dando fruto? ¿Por qué me cortás si yo estoy sirviendo? Pero con los años entendí, Dios no me estaba castigando, me estaba preparando, me estaba quitando lo bueno para darme lo mejor, porque yo me había conformado con un nivel de fruto que a Dios no le bastaba. Él sabía que yo podía dar más. Pero para eso tenía que cortar las ramas que me distraían, las relaciones que me detenían, los proyectos que consumían mi energía sin multiplicar mi propósito. Y cuando Dios terminó de podar, cuando finalmente cicatrizaron las heridas, empecé a ver el fruto. No el mismo fruto de antes, sino uno más abundante, más profundo, más eterno. Si hay alguien en la Biblia que entiende lo que significa perderlo todo, ese es Job. Este hombre lo tenía todo: familia,
riqueza, salud, respeto. Era el hombre más próspero de su región. Y la Biblia dice que era justo, íntegro, temeroso de Dios. Pero en un solo día, Job lo perdió todo. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud se deterioró y encima su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Hermosa mujer de apoyo, ¿no? Y Job, en medio de su dolor, dijo algo que se ha citado millones de veces, pero que pocos entienden de verdad. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Te das cuenta de lo que Job está diciendo? No está diciendo que no le duele, no está diciendo que entiende por qué pasó, está diciendo que reconoce que Dios tiene el derecho de dar y de quitar, y que aún en la pérdida el nombre de Dios sigue siendo bendito. Porque Job entendió algo que muchos cristianos nunca entienden, que Dios no es un genio de la lámpara que existe solo para darte cosas. Dios es soberano y a veces en su soberanía permite pérdidas que no entendemos, pérdidas que duelen, pérdidas que nos quiebran. Pero aquí está la clave. Dios nunca permitió que Job perdiera lo más importante. Job nunca perdió su fe, nunca perdió su relación con Dios. Y al final, después de la tormenta, después del valle, después del silencio, Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Porque cuando Dios quita, es para dar algo mejor, siempre. Ahora bien, hay algo que necesito que entiendas. A veces Dios te quita cosas porque ya murieron y tú te sigues aferrando a un cadáver esperando que resucite. Hay relaciones que ya terminaron, pero tú sigues rogando que vuelvan. Hay trabajos que ya no tienen propósito en tu vida, pero tú sigues insistiendo en quedarte. Hay amistades que ya no te edifican, pero tú sigues invirtiendo tiempo y energía en gente que no valora tu presencia. Y Dios en su misericordia te lo quita. No porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a algo que te está matando por dentro. Yo lo he visto una y otra vez. Gente que se aferra a relaciones tóxicas porque tienen miedo de estar solos. Gente que se aferra a trabajos que los agotan porque tienen miedo de confiar en Dios para la provisión. Gente que se aferra a sueños que ya no tienen sentido porque tienen miedo de soltar el control. Pero déjame decirte algo. No puedes abrazar lo nuevo mientras sigas cargando lo viejo. No puedes caminar hacia el futuro con los ojos fijos en el pasado. Y Dios no puede llevarte a donde necesitas estar si tú te niegas a soltar lo que ya no te sirve. Así que si Dios te quitó algo, pregúntate, ¿era realmente una bendición o era una distracción disfrazada de bendición? ¿Era algo que te acercaba a tu propósito o algo que te mantenía cómodo pero estancado? Porque a veces lo que más necesitamos no es más de lo mismo. Lo que más necesitamos es que Dios interrumpa nuestra comodidad y nos saque de donde ya no deberíamos estar. Hay una historia que me encanta en el Antiguo Testamento, es la historia de Abraham e Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que esperó durante años, al hijo que amaba más que a su propia vida, y Abraham obedece. No porque no amara a Isaac, sino porque confiaba en que Dios sabía lo que hacía. Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y le provee un carnero. Pero aquí está lo interesante, Abraham no recibió el carnero hasta que estuvo dispuesto a soltar a Isaac, hasta que sus manos estuvieron vacías, hasta que demostró que Dios era más importante que su mayor tesoro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces nos pide que soltemos lo que más amamos, no porque quiera quitárnoslo para siempre, sino porque quiere enseñarnos que Él es suficiente. Que aunque perdamos todo lo demás, mientras tengamos a Dios, tenemos lo que realmente importa. Y cuando aprendemos esa lección, cuando nuestras manos están vacías y nuestro corazón está rendido, Dios nos llena. No con lo mismo que teníamos antes, sino con algo mejor. Algo que solo Él puede dar. Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y todos lo citamos cuando queremos sentirnos bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero hay un verso que muchos pasan por alto. El verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David no dice si ando en valle, dice aunque ande, porque los valles son inevitables, van a llegar. Y cuando lleguen no es porque Dios te abandonó, es porque Dios te está llevando a un lugar más alto. Porque aquí está la verdad, los valles son donde se forja el carácter.
Es fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando tienes salud, dinero y relaciones estables. Pero la fe verdadera se prueba en los valles, cuando todo se derrumba, cuando no entiendes qué está pasando, cuando Dios parece estar en silencio. Y es en esos valles donde Dios te enseña a depender de Él, donde te enseña que tu identidad no está en lo que tienes, sino en quién eres en Él, donde te enseña que aunque todo se caiga, tú sigues de pie porque Él te sostiene. Así que si estás en un valle ahora mismo, no te rindas, no pienses que Dios te olvidó, porque el valle no es tu destino, es solo el camino hacia la montaña. Y cuando llegues a la cima, vas a mirar atrás y vas a entender por qué tenías que pasar por ahí. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A veces pensamos que sabemos lo que necesitamos, pensamos que tenemos todo planeado y de repente Dios cierra una puerta que estábamos seguros que iba a abrirse y nos enojamos, nos frustramos, le reclamamos a Dios. ¿Por qué cerraste esa puerta si yo oré tanto por esto? ¿Por qué no me diste esa oportunidad si yo la necesitaba? Pero lo que no vemos es lo que Dios ve. Él ve el futuro. Él ve lo que hay detrás de esa puerta y a veces lo que hay detrás de esa puerta es algo que te habría destruido. Una relación que parecía perfecta pero que te habría alejado de tu propósito. Un trabajo que parecía ideal pero que te habría agotado emocionalmente. Una oportunidad que parecía tu gran momento pero que te habría desviado del plan de Dios. Entonces Dios en su amor cierra esa puerta y tú lloras, te quejas. Pero con el tiempo, cuando miras atrás, te das cuenta, gracias Dios, porque no me diste lo que yo quería. Porque si me lo hubieras dado, no estaría donde estoy ahora. Porque Dios no te niega cosas para castigarte, te las niega para protegerte. Y esa es una bendición que nunca vas a agradecer en el momento, pero que vas a valorar por el resto de tu vida. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Y tú también vas a pasar por tu desierto. Todos lo hacemos. El desierto es ese lugar donde parece que nada está pasando, donde oras y no hay respuesta, donde trabajas y no ves resultados, donde sigues creyendo pero todo sigue igual. Y en el desierto te preguntás, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo va a terminar esto? Pero lo que no entiendes es que el desierto no es un castigo, es una preparación. Porque Dios no te va a llevar a la promesa sin antes prepararte para ella. Y esa preparación duele, es incómoda, es solitaria, pero es necesaria. Porque si Dios te diera la promesa antes de prepararte, no podrías sostenerla, la perderías, la arruinarías. Entonces Dios te lleva al desierto y en el desierto te quita todo lo que no necesitas. Te quita el ego, te quita la autosuficiencia, te quita la dependencia de la gente, te quita las distracciones. Y cuando sales del desierto, no eres la misma persona, eres más fuerte, más sabio, más dependiente de Dios. Y cuando llega la promesa, estás listo no solo para recibirla, sino para sostenerla. Volvamos a Job un momento, porque su historia no termina con la pérdida, termina con la restauración. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le devolvió el doble, no lo mismo, el doble. Pero nota algo importante, Dios no restauró a Job hasta que Job oró por sus amigos. Los mismos amigos que lo juzgaron, que lo acusaron, que dijeron que su sufrimiento era culpa de él, y Job tuvo que perdonarlos, tuvo que orar por ellos. Y cuando lo hizo, Dios abrió los cielos y restauró todo lo que había perdido. Porque a veces Dios no restaura tu vida hasta que tú restauras tu corazón, hasta que sueltas el rencor, hasta que perdonas, hasta que dejas de culpar a la gente por lo que pasó. Y cuando perdonas, cuando sueltas, cuando oras por los que te hirieron, ahí Dios dice, ahora estás listo, ahora puedo bendecirte. Amigos, hoy quiero que entiendan algo. Dios nunca desperdicia nada en tu vida, ni siquiera tus pérdidas, ni siquiera tus errores, ni siquiera tu dolor. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y ese propósito es formarte, moldearte, prepararte para lo que viene. Pero tienes que confiar en el proceso. Tienes que confiar en que Dios sabe lo que hace, aunque no lo entiendas.
aunque duela, aunque parezca injusto, porque al final del día, cuando todo pase, cuando mires atrás y veas el camino que recorriste, vas a decir, ahora entiendo, ahora veo por qué Dios quitó eso, porque si no lo hubiera quitado no habría espacio para esto. Y vas a agradecer, no por la pérdida en sí, sino por lo que la pérdida produjo en ti, por el crecimiento, por la madurez, por la profundidad, porque la bendición no siempre es lo que recibes. A veces la bendición es lo que te quitan, porque lo que te quitan hace espacio para lo que Dios quiere darte. Y lo que Dios quiere darte siempre es mejor de lo que tú quieres para ti mismo. Así que si hoy estás pasando por una pérdida, si Dios te quitó algo que amabas, si estás en un valle, si estás en un desierto, si estás en un proceso de poda, quiero que sepas esto, no estás solo, Dios está contigo. Y aunque no lo veas ahora, aunque no lo entiendas ahora, confía en que Dios tiene un plan que es mejor de lo que tú imaginas. Y cuando llegue el momento, cuando Dios termine de prepararte, cuando tu corazón esté listo, vas a ver la bendición. No solo en lo que Dios te dio, sino en lo que Dios te quitó, porque lo que Dios está quitando también es una bendición. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque aunque no entendemos tus caminos, confiamos en que tú sabes lo que haces. Te pedimos que nos des la gracia para soltar lo que necesitamos soltar. La fuerza para pasar por los valles. La fe para creer que después de la pérdida viene la restauración. Y te pedimos que nos enseñes a ver tus bendiciones no solo en lo que nos das, sino también en lo que nos quitas. Porque sabemos que todo lo que haces es por amor y ese amor nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén.